Buenos días, estamos ya en el lunes 18 de mayo y va a ser el día de la última clase. Por lo tanto, mañana, martes, no va a haber clases, tampoco va a haber clases el día 25. El día 26 es cuando tendremos la tercera y última prueba de progreso, después de la cual, y de corregir las pruebas, pues pondré las notas en el campo virtual. Vamos a explicar hoy, y vamos a empezar y terminar, un tema muy importante, podríamos decir que redondea todo el derecho de sucesiones, que es el tema de lección 13, las deudas hereditarias. Vamos a referirnos a los distintos protagonistas del fenómeno sucesorio, empezando por los herederos, siguiendo por los legatarios, haremos una referencia a los donatarios, haremos una referencia a los legitimarios y terminaremos hablando de los acreedores particulares de los herederos. El primer epígrafe se titula Derecho de los acreedores del causante con anterioridad a la aceptación de los llamados. Hemos dividido en las tres primeras preguntas, van organizadas de manera cronológica. Estamos hablando ahora de una primera fase que es la de la herencia yacente. Herencia yacente, recordemos que es la situación que se produce cuando muere el causante hasta tanto no hayan aceptado los llamados. Ese periodo, que en algún caso puede ser de muchos años, es lo que se llama de herencia yacente. Durante ese periodo, ¿cuáles son los derechos de los acreedores del causante? Bueno, pues nos hemos referido prácticamente a todos ellos. En primer lugar, pueden realizar la interpellatio in iure del artículo 1005 y, por tanto, requerir mediante notario a los llamados para que acepten o repudien en el plazo de 30 días, entendiéndose que si no dicen nada, aceptan pura y simplemente. Eso es lo primero que pueden hacer los acreedores. Es decir, para que cese la fase de herencia yacente, precisamente. En segundo lugar, esto no lo hemos visto, pero lo decimos ahora, porque lo establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente el artículo 792.2 de esta ley. Los acreedores pueden solicitar la intervención judicial del patrimonio hereditario, es decir, que se nombre un administrador del patrimonio hereditario para que lo que vamos a ver ahora, entre otras cosas, pues ese administrador será el que será el demandado, porque en tercer lugar, y este es el objeto de solicitar la intervención judicial del patrimonio, los acreedores del causante pueden reclamar judicialmente a la herencia yacente. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta reclamación se hará contra el administrador. Pero también hicimos alusión a una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que no cabe rechazar la reclamación de los acreedores, por ejemplo, que desconocen quién es el administrador o su domicilio, en fin, y entonces ante esa dificultad que se encuentran, pues optan por demandar a la herencia yacente o, dicho de otro modo, a los herederos desconocidos, es decir, de herederos que todavía no se han perfilado, pero que tendrán que perfilarse necesariamente, bien porque acepten los llamados o bien porque acepten los llamados en segundo lugar, en segundo grado, o incluso en último lugar porque el Estado se haga cargo de los bienes y aceptando a beneficio de inventario. De manera que lo importante es que se articule la manera de reclamar, que repito, si hay administrador y es conocido, pues habrá que reclamarle a él, pero si no hay administrador conocido
o no está localizable, pues entonces sí cabría, según el Tribunal Constitucional, que se le emplazara por edictos a los herederos desconocidos o a la herencia yacente. Está claro que en esta fase, como los llamados no han aceptado, no pueden responder aún con sus bienes propios. De las deudas que se reclamen responderán los bienes hereditarios. Y podemos decir que se pueden embargar los bienes hereditarios, pero no hay ningún trámite para anotar el embargo en el registro de la propiedad. Porque no ha habido aceptación aún, y si no ha habido aceptación, pues no podemos ni siquiera anotar preventivamente el derecho hereditario. El derecho hereditario se anota preventivamente cuando ha habido aceptación y todavía no ha habido partición. Pero aquí, como no ha habido aceptación, no se puede anotar preventivamente ese derecho hereditario, tampoco se puede anotar preventivamente el embargo de esos derechos hereditarios. Pero el embargo se ha producido. Y si no se paga, esos bienes saldrán a subasta. Lo que pasa que sin la protección del registro de la propiedad, o sea, sin la protección que tienen los terceros de buena fe que confían en la apariencia que da el registro. Como no está anotado ese embargo, pues puede que haya terceros de buena fe que, por ejemplo, compradores de una finca, que le compran a los llamados, y los llamados en ese momento ya aceptan tácitamente, pues bien, esos compradores de fincas, si llegan al registro e inscriben, no se les podrá decir que había un embargo porque ese embargo no constaba en el registro de la propiedad. Y no consta en el registro de la propiedad porque no hay sitio, no se ha previsto ese embargo contra personas que aún no han aceptado la herencia. El segundo epígrafe es derechos de los acreedores del causante después de la aceptación y antes de la partición. Es decir, estamos hablando ahora de reclamaciones que se pueden hacer contra la comunidad hereditaria después de la aceptación y antes de la partición. Estamos en la fase de comunidad hereditaria, no de herencia yacente, que es la anterior, es la fase de comunidad hereditaria. Bien, aquí hay una gran discusión doctrinal. Porque el Código Civil no resuelve el problema de decir si los comuneros, si los copartícipes responden solidariamente o responden proporcionalmente de las deudas hereditarias. El Código no lo dice. Y entonces eso da lugar a una enorme división doctrinal, porque hay unos autores que opinan que sí, que responden solidariamente, otros autores opinamos, yo estoy en este grupo, que se responde de manera proporcional. Hay una tendencia en la doctrina española en pro de la solidaridad. Es verdad que las leyes modernas, cada vez que establecen una responsabilidad plural, pues casi siempre añaden la palabra solidariamente, responderán solidariamente. De manera que también sabemos que la jurisprudencia también propende a que cuando hay varios causantes de un daño extracontractual, estos causantes van a responder solidariamente, salvo, y eso de vez en cuando se aplica, salvo que se pueda individualizar la responsabilidad de cada uno, cosa dificilísima. Cuando intervienen tres, uno hace esto, otro hace lo otro y otro hace lo otro, y entre todos ocasionan un daño. ¿Cómo se puede individualizar la responsabilidad de cada uno? ¿Cómo si es una cosa, es un concepto ideal? Intervinieron por partes iguales. O no, porque siempre habrá uno que ponga más intensidad que el otro. Bueno, pero en definitiva, no nos vayamos hacia ese tema. Lo cierto es que esas son las razones por las que una gran parte, quizás la parte mayoritaria de la doctrina, sostenga que la responsabilidad
de los herederos, porque ya son herederos, es solidaria. También se alude al artículo 1084, que vamos a ver luego, del Código Civil, que es el que nos dice que responderán, lo voy a leer porque se responden por entero, ¿no? Pero voy a decir en los términos. Hecha la partición, es decir, no estamos en esta fase de comunidad hereditaria. Hecha la partición, los acreedores podrán exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos. Sigue, pero esto es lo que me interesa. Es decir, después de la partición, el Código establece una responsabilidad solidaria, pero no la establece en el momento de la comunidad hereditaria. Se puede decir, oiga, es que por analogía, si es solidaria después de la partición, es solidaria antes de la partición, porque hay laguna y se aplica por analogía el artículo 1084. Y yo podía decir, no se aplica porque primero, la ley ha podido establecer la solidaridad en fase de comunidad hereditaria y no lo ha hecho. Lo ha hecho cuando se hace la partición, porque hecha la partición, los bienes se dispersan. Los bienes se dispersan y se confunden, cuando hay una aceptación pura y simple, se confunden con los bienes propios de los herederos partícipes y por lo tanto podríamos decir que se dificulta la labor de los acreedores y en compensación a esa dispersión de los bienes hereditarios, pues se le concede el beneficio de la solidaridad a la hora de reclamar. Le podrá reclamar a uno o a dos, pero no tiene obligación de reclamar a todos. Porque lo que se trata es de reforzar su garantía después de que se haya producido un hecho que les puede haber perjudicado, como es la partición. Recuerden que hablábamos en su día de que podía haber acreedores que no fueran citados, y podríamos decir que la facultad que hay, que vamos a ver ahora, de oponerse a que se haga la partición en tanto no se les pague o afiance su crédito, debe ejercitarse antes de que se haga entrega de los bienes a consecuencia de la partición. Si los bienes ya se han entregado, esa facultad ya no se puede ejercitar. Y entonces, pues yo pienso que en contrapartida a ese aumento del riesgo del acreedor después de la partición, se le refuerza con la medida de la responsabilidad solidaria de los herederos. Pero sin embargo, en otros casos en los que se pueden dar, pues el Código prefiere la solución de la responsabilidad proporcional. Por ejemplo, acabamos de ver en materia de responsabilidad por saneamiento de los copartícipes que responden proporcionalmente. En caso de la división de toda la herencia en legados, se dice que cada uno los legatarios responderán en proporción al valor de su legado. De manera que en los casos, ¿por qué aplicar la analogía de una cosa que sucede en otra etapa y no aplicar analogía con otros supuestos en los que se organiza cómo se pagan las deudas cuando hay varios deudores? Como es el caso, por ejemplo, de la división de toda la herencia en legados. Por eso yo pienso, y además no hay que olvidar que la regla general en materia de cómo distribuir la regla entre varios deudores es la regla de la proporcionalidad. Artículo 1137 del Código Civil. Donde se decía, en esos artículos se dice que solamente se dará lugar a la solidaridad cuando expresamente se haya establecido de esa manera. Luego, eso también, a mi juicio, inclina a pensar que la deuda es proporcional. Hay una comunidad, en la comunidad ordinaria también se responde proporcionalmente.
Si yo reclamo a una comunidad de bienes, yo nada más que le puedo reclamar a cada uno su cuota, su cuota parte de la responsabilidad, su parte proporcional. No les puedo reclamar solidariamente. También hay, ¿por qué no?, analogía con la comunidad ordinaria, donde se aplica la regla de la proporcionalidad. De manera que ese tema, ya digo, es muy discutido, pero me parece más oportuno pensar en la proporcionalidad de la reclamación. El problema distinto es que el causante, el testador, haya designado a una persona para que sea el encargado de pagar las deudas. Y nos tenemos que preguntar si esta persona, si el acreedor tiene que seguir esa determinación del causante y reclamar solamente a la persona designada por el causante, o si por el contrario puede hacer caso omiso de lo que ha dicho el causante y reclamar de la manera que mejor le parezca. Hay que decir una cosa antes de continuar con este tema. Hay que decir una cosa, y es que si la solución correcta es la proporcionalidad, el acreedor que quiera cobrar el 100% tendrá que reclamar a todos los herederos, porque entre todos suman el 100% de los bienes. De manera que si un acreedor reclama a 2 de los 3 coherederos, solamente podrá recibir la parte proporcional de esos 2, pero no podrá recibir la parte del que no ha demandado, con lo cual no podrá recibir el 100% del crédito. Bien, ahora volvamos al tema. El acreedor, el testador ha ordenado a uno de los herederos que pague él las deudas hereditarias. Y podemos añadir, y muchas veces ocurrirá que el encargado, es el que menos recibe y el que tiene menos patrimonio, con lo cual, ¿esto cómo va a vincular a los acreedores? Esto piensa la doctrina, y yo estoy de acuerdo con eso, que esta puede ser una norma válida a nivel interno, a nivel entre herederos. Si se ha dicho que A es el que tiene que pagar la deuda, en principio los herederos, según mi opinión, responden proporcionalmente. Cada uno responde de una cuota de la deuda. Pero pagados los acreedores, satisfechos los acreedores, ahora a nivel interno se reúnen los herederos y dicen, oye, que el causante dijo que tú eres el que tenía que afrontar luego. Dame lo que yo he pagado, porque tú a nivel interno eres el que tienes que pagarlo. Eso es la regla del causante. Eso sí se puede hacer, pero solamente a nivel interno. De manera, y también hay que poner, por lo tanto, esa norma de causante solo tiene el carácter interno. Y después también se puede decir que es una cláusula nula esa prohibición de disponer que establece el causante, que si no la limita a las prohibiciones de disponer de tipo voluntario. Me explico. Si la cláusula puede decir, los herederos se les impone la siguiente condición, que no podrán disponer de los bienes hereditarios no sé, nunca, o sea, con carácter indefinido, o durante un determinado plazo, durante 20 años, durante 40, durante 60 años, durante 100 años. Bien, claro, si la cláusula está puesta así, al prohibir la disposición, son prohibiciones de disponer, eso también afectaría a los embargos y ejecuciones judiciales que se hicieran por impago de deudas. Oiga, usted no puede proceder a la subasta de los bienes porque el causante prohibió disponer de ellos. Entonces esa es una cláusula que podría perjudicar a los acreedores, impidiéndoles ejercitar sus derechos, puesto que el causante había establecido esa condición. Bien, yo creo que aquí habrá que distinguir entre dos cosas. De cara a acreedores,
la cláusula no debe surtir efectos. Pienso que sería una manera de manipular unilateralmente la obligación. Un deudor no es nadie para decir, pues mire usted no puede embargar este bien. El embargo de los bienes lo establece la ley y dice que bienes son embargables, que son casi todos, o dice que bienes no son embargables, que son unos cuantos, pero no lo impone el deudor. De manera que el causante no puede establecer la prohibición de disponer que afecta a los acreedores, porque estaría disponiendo también del crédito, estaría conculcando el régimen de responsabilidad patrimonial. Ahora bien, esa cláusula podría ser válida si no se perjudica a los acreedores ni a los legitimarios. Es decir, esa cláusula podría ser válida en la herencia voluntaria, en la parte disponible, ¿sí? Porque si yo tengo posibilidades tengo la libre disposición sobre una parte de mis bienes, pues ahí puedo establecer las cláusulas, condiciones que tenga por conveniente, sin que me afecte el artículo 813, que impide eso respecto de la legítima, pero no respecto de lo que no es legítima. Luego, esa prohibición de disponer podría ser válida en la herencia voluntaria. No podría gravar la legítima, pero sí podría gravar la herencia voluntaria, y los llamados, pues ya conociendo el contenido de la voluntad del causante de que se prohíbe disponer, pues ya verán si les conviene o no aceptar o repudiar esa herencia. Bien, en general podríamos decir que los acreedores del causante durante la fase de comunidad hereditaria pueden hacer las siguientes cosas. En primer lugar, reclamar el pago. Si podían reclamar el pago en fase de herencia decente, con más razón ahora que ya se conocen los nombres de los aceptantes. Reclamar el pago, repito, si quieren cobrar todo, tendrán que reclamar a todos. Porque si reclaman a varios pero no a todos, no van a cobrar la totalidad del crédito, porque aquí se responde proporcionalmente. En segundo lugar, lo que no se podía hacer en fase de herencia adyacente, aquí se puede obtener anotación del embargo de bienes hereditarios. Se pueden embargar bienes hereditarios y se puede anotar preventivamente el embargo de esos bienes hereditarios, porque los derechos hereditarios de los que ya han aceptado la herencia se pueden anotar preventivamente en el registro de la propiedad, y sobre esa anotación preventiva se puede hacer una anotación preventiva de embargo. Luego, esto así lo establece el artículo 166.1, párrafo segundo del reglamento hipotecario. En tercer lugar, los acreedores del causante tienen una facultad que ya hemos mencionado en varias ocasiones, que es la facultad de oponerse a que se lleven a cabo las operaciones, la partición, en tanto no se les pague o afiance sus créditos. Esto lo establece el artículo 1082. Pero hay que recordar que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 782.4, decía que esta facultad debe deducirse antes de que se produzca la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. Esto ya lo hemos mencionado. Puede ser que se le pase esa posibilidad al acreedor, y si los bienes se entregan a los herederos, los bienes de la partición se entregan a los herederos, ya no se pueden oponer a esa partición, no se pueden oponer a posteriori, tienen que oponerse a priori. Bien, y después, ¿cómo responden los herederos de las deudas del causante? Ya lo sabemos porque lo hemos visto antes. Si la herencia se acepta pura y simplemente, pues los herederos responden con los bienes hereditarios y con los bienes propios. Si la herencia se acepta a beneficio de inventario, pues los herederos solamente que aceptan a beneficio de inventario, no los otros, solamente responderán con lo recibido. Responsabilidad intravires o cum viribus. Vemos ahí que en las normas del beneficio de inventario se establecía una preferencia de los acreedores sobre los legatarios. No se pagará a los legados hasta que no se entregará a los legados hasta que no se hayan pagado a los acreedores.
Esto lo establecía el artículo 1027. Y también había una preferencia de los acreedores sobre el acreedor, los acreedores particulares de los herederos, artículo 1034. Pero eso es en materia de beneficio inventario. Esa prelación no existe en materia de aceptación pura y simple, porque como ahí se ha producido una confusión de bienes, los bienes se integran en los patrimonios propios, pues y como ahí no hay la limitación del beneficio inventario, pues los acreedores podrán embargar indistintamente los bienes que mejor les parezca, sean o no bienes hereditarios, sin que haya que hablar de preferencias que solamente se dan cuando hay un patrimonio limitado y reducido, como es el patrimonio inventariado. Pasamos al siguiente epígrafe. Derecho de los acreedores de causante después de la partición. Estamos ya en la fase de herencia partida. Bien, ya he dicho que el artículo 1084 establece cómo será esa responsabilidad. Hecha la partición, los acreedores podrán exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos que no hubiere aceptado la herencia a beneficio de inventario, o hasta donde alcance su porción hereditaria en el caso de haberla admitida con dicho beneficio. En uno y otro caso, el demandado tendrá derecho a hacer, citar y emplazar a sus herederos, a sus coherederos, a menos que por disposición del testador o a consecuencia de la partición hubiere quedado él solo obligado al pago de la deuda. Aquí es donde se hace alusión a esa posibilidad de que se hubiera encargado a un heredero el pago de todas las deudas. Eso ya lo he mencionado antes. Pienso que es una cláusula que tendría efectos internos, pero no efectos frente a acreedores. Bien, este artículo 1084 da lugar a diversas matizaciones. En primer lugar, el hecho de que haya un artículo que se refiera a cómo se pagan las deudas hereditarias después de la partición, eso tira por tierra esa frase a la que ya me he referido, que algunos no solamente la admiten como principio general, sino que como principio pilar básico en materia de partición. Antes es pagar que partir. Eso no es así. Dicen algunos, antes es pagar que partir, porque esto hay antecedentes romanos. Mire usted, antes no es pagar que partir, puesto que hay un artículo que regula cómo se paga después de partir. Luego entonces se puede partir sin pagar. Eso es lo primero que habría que decir. En segundo, claro, es sorprendente que se diga en primer lugar que podrán exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos, que hace pensar en que es una obligación solidaria y donde uno de ellos puede responder del total si así les reclama el acreedor, y diga a continuación de cualquiera de los herederos que no hubiese aceptado la herencia en beneficio de inventario o hasta donde alcance su porción hereditaria. Bueno, esto está simplemente diciendo pues claro, que los herederos que aceptan a beneficio de inventario responden solamente con los bienes recibidos y los aceptan pura y simplemente responden con todos sus bienes. Pero en uno y otro caso el demandado tendrá derecho a hacer citar y emplazar a sus coherederos. O sea, que significa que reclamándole solo a uno, ese puede decir: yo quiero que vengan los otros al juicio. ¿Con qué finalidad? Si hemos dicho que es solidaria, tendría que responder él. ¿Usted qué quiere? ¿Convertir solidaria en proporcional? ¿Y que respondan ahora todos proporcionalmente? Parece que sí. Parece que a instancias del demandado, si se trae a juicio a todos, se responde proporcionalmente. Con lo cual eso me favorece a mí en el sentido de que
la tan cacareada analogía con el supuesto de la solidaridad del artículo 1084 resulta que puede quedar en nada, puesto que si el demandado lo pide, se responderá proporcionalmente, que es lo que yo propongo para la fase de comunidad hereditaria. Bien, en definitiva, pero tampoco es la regla es la proporcionalidad, porque dice a menos que por disposición del testador o a consecuencia de la partición hubiere quedado él solo obligado al pago de la deuda. Luego, aquí no habría responsabilidad proporcional, sino que el demandado, en su condición de responsable solidario, sería el que tendría que pagarlo todo, pero no porque la obligación sea solidaria, que ya hemos visto que ha pedido que vengan los otros herederos, sino porque hay una norma que dice que el que tiene que pagar es él. Una norma de la partición o del causante, que dice que es el que tiene que pagar. Pero entonces no se puede, no puede convertir la obligación de solidaria en proporcional, porque iría contra los actos del causante, que le ha nombrado a él, o los actos de los partícipes, que entre los que está él, que ha decidido que el que pagaba era él. Bien, en caso de que el causante haya designado a uno de los herederos para que pague todas las deudas hereditarias, podemos decir que eso no afecta al acreedor. No afecta al acreedor, como lo hemos dicho antes, porque el acreedor tiene derecho a que su crédito permanezca intangible, y si él tenía un derecho previo sobre todo el patrimonio hereditario, incluso en el caso menos beneficioso, que es el beneficio de inventario, ahora no puede ver mermada su garantía porque el causante haya establecido que paga este. Porque a lo mejor este que paga es el que tiene menos patrimonio y el que recibe los bienes menos valiosos. Eso no le debe afectar al acreedor, que podrá seguir reclamando la deuda, a mi juicio, por entero, de cualquiera de los... porque la deuda esta es solidaria, que el demandado puede convertir en proporcional. Pero en principio puede reclamar solidariamente, aunque nada impide que el acreedor, después de la partición, reclame a todos los herederos y a cada uno les pida el total, porque eso también es solidaridad. De manera que el hecho de que el causante haya dicho que uno paga, eso no es una asunción de deudas liberatoria. Eso no le convierte en único, porque la asunción de deuda liberatoria requiere siempre el consentimiento del acreedor para que esa persona se quede sola, el nuevo deudor o el deudor que queda se quede solamente él obligado al pago y se quede liberado a los demás. Para eso hace falta siempre el consentimiento del acreedor, no del deudor causante, como así lo establece el artículo 1205, que es básico en materia de novación de obligaciones. Los artículos 1085 y 1087 permiten que el heredero que ha pagado pueda reintegrarse de los demás aquello que exceda de la parte que le corresponde proporcionalmente. Y ahora vamos a ver en el epígrafe siguiente la posición de los legatarios, donatarios y legitimarios. Bien, en cuanto a los legatarios, ya vemos que el legatario aquí tiene una doble posición. Por un lado, puede ser demandado para pagar deudas hereditarias. Y por otro lado, puede reclamar a los herederos la entrega del legado. Son una posición, podríamos decir, en algún caso de acreedor, cuando pide la entrega del legado, en otro caso de deudor, cuando responde subsidiariamente de la deuda del causante a falta de bienes hereditarios.
Bien, pues en cuanto a la hora de reclamar el legado, habrá que tener en cuenta, como ya dijimos en su día, qué ha establecido el causante. Dijimos que debería ser, en primer lugar, debería reclamar al grabado con la entrega del legado. A falta de designación hecha por el causante, y a falta también de albacea, que aunque no haya dicho el causante, que es el que paga los legados, en principio, si es albacea, paga los legados, porque tiene que ejecutar la voluntad testamentaria, pero si tampoco hay albacea, pues entonces tendría que dirigirse contra los herederos. Contra todos los herederos. Y aquí responderían proporcionalmente en caso de que no se hubiera hecho todavía la partición. Hay que tener en cuenta que aunque hay quien defiende que los legados y los legatarios deben intervenir en la partición, yo pienso que no. Yo pienso que la ley es muy clara al decir que en la partición intervienen los acreedores, los acreedores pueden intervenir para oponerse, pero en la partición intervienen los herederos, los legatarios, pero de parte alícuota, el cónyuge viudo y, añadimos nosotros, el cessionario de cuota. Pero no los legatarios. Los legatarios, por definición, reciben bienes singulares. Los que no son de parte alícuota reciben bienes singulares y esos bienes no forman parte de la partición, salvo que haya algún motivo para no entregar ese legado, en cuyo caso ese legado sí formaría parte. Ese bien ya no sería objeto de legado, puesto que el legado quedaría ineficaz y ese bien se integraría a la partición. Pero en principio los legatarios deben pedir el legado a las personas en el orden en que yo establecido. Primero el grabado, en segundo lugar albacea. En cuanto a la posición que ocupa el legatario como responsable de las deudas del causante, también hemos ya mencionado esta cuestión. Hemos dicho que en materia de herencia aceptada a beneficio de inventario, hay un artículo que es el 1029 que nos dice que el legatario responde con el bien recibido si no hubiera si no hubiera suficientes bienes en la herencia. Es decir, si los bienes entregados o los bienes que van destinados a los herederos fueran insuficientes para pagar la deuda del causante, entonces solo en ese caso respondería el legatario y solo respondería con el bien objeto del legado. Luego podemos decir que la responsabilidad del legatario por las deudas del causante es subsidiaria, porque responde a falta de los herederos y además limitada a lo que ha recibido. Eso en cuanto a la herencia aceptada a beneficio de inventario. Sin embargo, en cuanto a la herencia aceptada pura y simplemente, cuando la herencia se acepta pura y simplemente, el código no establece ningún supuesto de responsabilidad del legatario. Y la pregunta es, ¿respondería el legatario si los herederos fueran insolventes y no tuvieran para responder de la deuda del causante? Y mi respuesta es que sí. Mi respuesta es que sí. Aunque no me puedo acoger al artículo 1029 porque está pensado para aceptación a beneficio de inventario, sí me acojo al artículo 1911 del Código Civil, la responsabilidad patrimonial universal, en virtud de la cual el deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. De manera que eso, traducido al tema que estamos viendo, ¿qué significa? Si el causante debía algo en vida, que es el tema que estamos viendo, las deudas del causante, si fallece, los mismos bienes que respondían o garantizaban esa obligación en vida del causante deben seguir siendo garantes de la obligación tras la muerte del causante, independientemente de que haya establecido o no legados. De tal manera que
el bien recibido como legado está afecto al pago de las deudas del causante. Lo que pasa es que el legatario, en principio, no responde directamente, responde a falta o insuficiencia del patrimonio de los herederos. Pero si los herederos no pudieran pagar, debería responder el legatario, puesto que ha recibido un bien que era garantía del cumplimiento de la obligación en vida del causante. Y por lo tanto debe permanecer siendo garantía de la obligación, aunque de manera subsidiaria, tras la muerte del causante. Eso en cuanto a... Bueno, también podemos, cuando responde el legatario, pues hemos visto que se puede pedir anotación preventiva del embargo antes de que se produzca la entrega. Cuando se produzca la entrega del legado, lo que se produce ya es inscripción del legado a nombre del legatario, pero en uno y en otro caso se puede anotar preventivamente el embargo del acreedor frente al legatario. En un caso, embargo sobre la finca inscrita; en segundo lugar, embargo sobre la anotación preventiva de legado que estaba pendiente de entrega. Eso en cuanto al tema hipotecario. Bien, pues ahora muy brevemente hablamos del donatario. Bueno, vimos en su día que el legitimario podía reclamar primero contra los herederos. Aquí ya hemos hablado de los herederos. En segundo lugar, podía reclamar frente al legatario. Aquí ya hemos hablado de los legatarios. Y en tercer lugar, podía reclamar frente al donatario. Aquí también, el donatario también puede responder de las deudas del causante, pero de una manera limitada. Hay que tener en cuenta que al producirse la donación, los artículos 642 y 643 del Código Civil determinan cuál es el régimen del donatario respecto de las deudas del causante. En principio, salvo que haya pactado algo distinto, el donatario responde de las deudas del causante, del donante, cuando la donación se hubiera hecho en fraude de acreedores. Es decir, aquí habría que, si con la donación el donante se ha quedado insolvente y con eso no paga sus deudas, el acreedor puede dirigirse contra el donatario ejercitando la acción pauliana. La acción es de fraude de acreedores y como ha recibido una donación, pues se presume que es fraudulenta y respondería de esa deuda por la vía de la acción pauliana. Pero el artículo 642 permite que se haya obligado a más el donatario con respecto a las deudas del causante. Bien, dice, pues salvo si no se ha establecido nada, pues responderá de las deudas ya existentes, pero no de las deudas futuras. De manera, claro, hace falta, pero todo esto es referido al momento de la donación. Si ha pasado el plazo de prescripción, esas deudas del causante que existían cuando se hizo la donación y después han prescrito, pues ya no se le podrían reclamar al donatario cuando muera el causante. Solamente respondería al donatario cuando el donante fallece antes de que prescriban las deudas que tiene, en cuyo caso el acreedor podría dirigirse frente al donatario. En el caso del artículo 642, porque el donatario se comprometió a pagar esas deudas, y en el caso del 643, porque la donación se hizo en fraude de acreedores. Eso en cuanto a la posición que ocupa el donatario. Y en cuanto al legitimario. Bien, el legitimario, al igual que ocurre con el legatario, es un acreedor. Tiene derecho a que le entreguen su legítima, igual que el legatario tiene derecho a que le entreguen el legado. Pero a diferencia del legatario, el legitimario no responde de las deudas del causante. ¿Por qué? Porque para calcular la legítima ya se descontaron las deudas. Si respondiera después, pagaría 2 veces la misma deuda. Para calcular la legítima ya hemos tenido en cuenta las deudas del causante para disminuir el importe de la legítima. Y una vez hallado el importe de la legítima, habrá que pagar esa legítima, pero por el importe resultante del que ya previamente se han deducido las deudas. No es que sea justo. No procede que luego el legitimario sea responsable de las deudas del causante. Ojo,
salvo que se le haya pagado la legítima con una herencia o con el legado. Entonces, si el legitimario ha sido investido heredero y acepta la herencia, responderá como los herederos. Y si el legitimario acepta el legado con el que se le paga la legítima, responderá como legatario. Ahora, si es un simple legitimario que no es ni heredero ni legatario, sino que, por ejemplo, pues un preterido, un desheredado injustamente, es decir, que tiene derecho a una cifra, a una cantidad, pues no responde de las deudas del causante. Bien, sabemos que hay una prelación entre estos grupos. Cuando los legatarios, por ejemplo, que anotan preventivamente su legado, tienen una preferencia sobre los acreedores en la herencia aceptada pura y simplemente, como admite el artículo 50 de la ley hipotecaria. Eso con respecto al bien objeto del legado. Y después también sabemos que, porque aquí vamos a repetir lo que ya sabíamos, que cuando toda la herencia se distribuye en legados, pues los legatarios responderán proporcionalmente de esas deudas, a no ser que el testador haya dicho otra cosa, pero si el testador dice otra cosa, esa cosa, por ejemplo, que responda solamente uno de los legatarios, eso no tendrá efecto frente a los acreedores, que tendrán derecho a reclamar de manera proporcional. Y pasamos ya al quinto y último epígrafe: posesión de los acreedores particulares de los herederos. Bueno, aquí tenemos que distinguir entre dos momentos. Antes de realizarse la partición, pues los acreedores particulares de los herederos podrían reclamar frente al heredero, y pudiendo embargarle sus bienes propios y la cuota que tiene interesada en la comunidad hereditaria. Esa cuota que podría incluso terminar en una venta de esa cuota, porque igual que se puede vender una herencia, se puede vender por subasta la cuota de un copartícipe. Pero además de esos derechos que tienen como acreedores, tiene derecho a, como dice el artículo 1083 del Código Civil, podrán intervenir a su costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos. De esta manera, para evitar, por ejemplo, que su deudor se adjudique bienes de valor muy inferior al de otro heredero de la misma cuota, porque para querer perjudicarle mediante la partición. Bueno, ya sabemos que el acreedor particular puede aceptar la herencia en nombre del deudor, en caso de que éste haya repudiado esa herencia. Era el artículo 1001 del Código Civil. De manera que cuando el acreedor particular embarga la cuota, puede también obtener anotación preventiva del embargo de esa cuota, puesto por la vía también del artículo 166.1 del reglamento hipotecario, porque un tercero interesado puede promover la inscripción o la anotación preventiva. En este caso, se anotaría preventivamente la herencia, el derecho hereditario, y a continuación se anotaría preventivamente el embargo de ese derecho hereditario por parte del acreedor particular. Bien, pues nada más, con esto terminamos el curso. Ha sido un placer estar con ustedes en este curso. Espero que haya suerte y justicia en los exámenes que quedan. El examen tercero, que para la mayoría de ustedes va a ser el último, y después el examen de junio para los que no se hayan presentado o los que resulten suspendidos, según la media que sacaré. Les quiero decir una cosa para que luego no haya lamentos. Para aprobar por curso hay que sacar una media entre las 3 notas de 5 o más. El que tenga una nota media inferior a 5, aunque sea décimas, no ha aprobado por curso, y por lo tanto tendrá que ir al examen de junio. Espero que esto no ocurra, o que los casos sean muy poco frecuentes. Bueno, pues nada más. Buenos días.